Bueno, cuando tenemos las gráficas, la gráfica de una función, es bastante fácil poder determinar si es que esta es una función uno a uno, y es a través de este teorema que nos dice la prueba de la recta horizontal. Si toda recta horizontal intersecta la gráfica de una función f a lo más en un punto, entonces f es uno a uno. ¿Qué significa? Nosotros podemos tener aquí esta gráfica, esta es mi función, y pues como podemos ver, mi x1 tiene una imagen. Esta imagen es h, ¿verdad? Y mi x2 tiene una imagen. Esta imagen también es h. ¿Es una función? Sí, porque cada elemento del dominio solamente tiene una imagen en el rango. Pasa la recta pasa la prueba de la recta vertical. Recuerden que esa prueba es poner una recta vertical, y si esta recta solamente corta en un punto con la función, con la gráfica, entonces sí es una función. Ahora, la prueba de la recta horizontal lo complementa y me dice cuándo una función es uno a uno. Por ejemplo, esta función de acá, si yo hago pasar una recta horizontal por ese punto o por este otro o por este otro, basta con que haya un solo punto donde una recta horizontal corte a mi gráfica en dos partes, en dos puntos, entonces esta ya no es la gráfica correspondiente de una función uno a uno. ¿Por qué? Porque nosotros podemos ver que una imagen, perdón, un elemento del dominio, dos elementos del dominio se relacionan con la misma imagen, ¿verdad? Y si es que yo sacara la inversa, pues me va a dar que dos elementos, perdón, un elemento de la entrada, que es h, va a tener dos diferentes elementos en su salida, por lo tanto su inversa ya no va a ser una función. Entonces, esta es la prueba de la recta horizontal. Yo puedo trazar una recta horizontal en la gráfica, y si en alguna parte corta en dos puntos, entonces ya no es una función uno a uno, y por lo tanto su inversa ya no va a ser una función. Muy bien, entonces aquí vamos a ver un poco esto. Nos dice: para cada una de estas funciones, use la gráfica para determinar si es una función uno a uno. Las gráficas aquí ya las tengo, directamente las copié. Vamos a ver del inciso A. Esta es una parábola, y pues si nosotros hacemos pasar una recta horizontal ahí donde está o en otra parte, esta recta horizontal va a cortar a la gráfica en dos partes. Por lo tanto, esta función de acá no es una función uno a uno. Y nosotros podemos ver eso, ¿verdad? Si nosotros invirtiéramos esta función, una misma entrada, que sería 1, tendría dos diferentes salidas, -1 y +1. Entonces, esta de acá no es una función uno a uno. Y aquí nos dice, no es una función uno a uno. Ahora vamos a ver esta otra función, x cubo, que va a tener este tipo de gráfica, y pues aquí hay varias rectas ya trazadas, y como ustedes pueden ver, ninguna de estas rectas y ninguna otra que yo trace va a cortar a mi gráfica en dos puntos diferentes. Por lo tanto, esta función g, sí va a ser una función uno a uno. Esta otra no era, la del inciso B sí va a ser una función uno a uno. Y cabe destacar esto más. G es una función creciente. ¿Qué significa? Que siempre está en aumento, es decir, no es que sube y baja, sino que siempre está subiendo. No importa si sube de golpe acá, sube menos aquí, sube de golpe otra vez, no importa. La cosa es que siempre está subiendo. Ahora, se dice que esta función es creciente en el intervalo desde menos infinito hasta más infinito, porque siempre está creciendo. Y eso es bien importante, porque cuando una función está creciendo en un determinado intervalo, es creciente, siempre va a ser una función uno a uno. Y aquí me lo dice este teorema. Una función que es creciente en un intervalo i es una función uno a uno en ese intervalo i. Y lo mismo si la función es decreciente en el intervalo, entonces va a ser uno a uno en ese intervalo. Nosotros podemos ver esto acá. Sabemos que esta no es una función uno a uno, pero si yo saco solamente un intervalo, por ejemplo, desde acá hasta acá, entonces este sería mi intervalo y yo digo que mi función es creciente en este intervalo, pues es verdad, es creciente. O sea, no estoy tomando en cuenta esto, solamente estoy tomando en cuenta este intervalo que he definido acá. Entonces, en ese intervalo mi función es creciente. Por lo tanto, en ese intervalo y solo en ese intervalo, esta función va a ser uno a uno, porque cada elemento
de la imagen solamente se va a relacionar con un elemento del dominio. La cosa se arruina cuando nosotros analizamos con este otro intervalo más, ¿verdad? Entonces, perdón. Entonces, aquí estábamos. Entonces, cuando una función es creciente o decreciente en un cierto intervalo, en ese intervalo va a ser 1 a 1, solo en ese intervalo, no en toda la función. Por ejemplo, en el intervalo que va desde aquí hasta aquí, nosotros podemos ver que esta función es decreciente, por lo tanto, en este intervalo de números, de aquí a aquí, y de rangos, de acá a acá, en esos intervalos la función va a ser 1 a 1. Muy bien. Entonces eso sería, espero que se esté entendiendo. Y aquí hay algunos ejemplos bastante sencillos, no es para nada difícil, donde ustedes van a determinar, como dice el enunciado, si es que son funciones 1 a 1 a través de la prueba de la recta horizontal, y ustedes también podrían analizar, si bien algunas no van a ser funciones 1 a 1, pero tal vez para ciertos intervalos sí lo van a hacer. Entonces ver en qué intervalos son crecientes, decrecientes, y así poder ver en qué intervalos estas funciones sí podrían ser funciones 1 a 1. Bueno, apoyen al canal, denle un like, suscríbanse y pues nos vemos en el siguiente video.